Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Nehemías, capítulo 4, 5 y 6. Recordando que el primer capítulo comenzó en el mes de noviembre y diciembre, en el mes de Kislev, cuando un hermano, Hanani, de Nehemías le pregunta, ¿qué pasó con ese grupo que se fue a Jerusalén con Esdras? Hanani le dice, no, pues está muy mal. Lograron desde la época de Zorobabel edificar el templo y el altar, pero las murallas son polvo. Nehemías se puso a llorar, hizo una oración y se dirige a Artajerjes, triste, eso le podía costar la vida por ser copero del rey, y Artajerjes le dije, sí, ve a Jerusalén y vete con cartas para que no te molesten. Eso lo vimos en el capítulo 2. En el capítulo 3 se ven los nombres de todos los que edificaron el muro, y también están el nombre de las 10 puertas de Jerusalén: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle que da hacia el oeste, luego la puerta del muladar donde salía todo el excremento, perros, gatos muertos y todo eso, hasta cadáveres humanos ahí, y siempre se estaba quemando algo. El valle de Hinnom. Jesús, nuestro Señor, compara este valle con el infierno, donde el gusano no muere y la lumbre no se apaga. La puerta de la fuente, que es Siloé. Luego la puerta de las aguas, también por ahí entraba agua a Jerusalén. Después la puerta de los caballos, la puerta oriental, donde entraba el sol, el Horus, el oriente. Y la puerta del destacamiento o puerta del juicio, donde se llevaban a cabo los tribunales. Capítulo 4, llega Nehemías en el año 445 a Jerusalén. Estuvo 3 noches y después a la 4ª noche se levanta con su caballo y checa todo el muro y estaba pésimo, no podía ni pasar el caballo. En el capítulo 4 empieza a edificar el muro e inmediatamente Sanbalat se opone, se encoleriza. Hay una oposición, hay burla y hay enojo de parte de Sanbalat. Dice el capítulo 4, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Creo que esto no apantalló a Nehemías. E hizo escarnio, burla contra la obra de Dios. Y hablando delante de sus hermanos y del ejército, se dirige al ejército de Samaria, que no eran pocos, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer holocaustos? Y aparece otro personaje, Tobías. Y Tobías le agrega burla, no te preocupes, Sanbalat. Si una zorra se sube a ese muro que están construyendo, se cae. Y todas las carcajadas. Qué buen chiste se aventó Tobías. Y lo que Nehemías hace es consultar al que es Rey de Reyes y Señor de Señor. Verso 3 al final dice, oye, oh Dios. Los hombres de Dios se dirigen a Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de burla, y vuelven las burlas a ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad. ¿Y qué hizo Nehemías? Siguió construyendo los muros, de tal manera que en ese momento llegaron a la mitad del muro. Se construyó en 52 días. La mitad del muro probablemente fue menos de un mes. La construcción del muro no paró por las críticas. 2,600 metros, 6 metros de alto, 3 de ancho. Esto es no hacer caso a las burlas. ¿Y esto qué reacción tuvo con Sanbalat, Tobías, Gesem y los asdoditas, que eran filisteos que se habían agregado? Van a un grado mayor. Ya no solo son burlas, ahora amenazan con destruir a través del ejército a todo Jerusalén. Y esto sí le produjo miedo, no a Nehemías, al pueblo. Se dan cuenta que son débiles y que no tienen fuerzas, y se dan cuenta que hay mucho polvo, o sea, escombro. ¿Por qué no los atacó Sanbalat? ¿Por qué no los atacó Tobías con el ejército?
porque sabían que si atacaban a Nehemías a través de la milicia, atrás de Nehemías estaba Artajerjes. La estrategia que usan no es militar, la estrategia que usan es burla, escarnio y acoso, generar miedo. Para dominar a alguien, primero tienes que generarle miedo. Cuando alguien te tiene miedo es tu cautivo, pero no contaban con que tenían un líder que amaba a Dios, que no se dejaba intimidar. Verso 10. Después de que los amenazan, dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Miren a qué hora están dando cuenta, a la mitad de la barda. Eso es miedo. No podemos edificar el muro. Y muchos enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. En el verso 12 nos damos cuenta que también había judíos que no vivían en Jerusalén, que vivían fuera de Jerusalén y eran amigos de Sanbalat, de Tobías, de Gesem, y ellos le llevaban la información a Nehemías, pero también eran traidores, porque llevaban información de Nehemías a Sanbalat. No todo judío es salvo, hablo del Antiguo Testamento. Los judíos actuales no son descendientes de Abraham. A la mitad del muro se encolerizaron y conspiraron con atacar. Judá entonces dijo: estamos débiles, mucho escombro o polvo. Nehemías, dirigido por Dios, en los agujeros que todavía no se cerraban, porque había huecos entre la muralla, se llaman portillos, por ahí podía entrar el enemigo. Él puso por familias a cuidar esas partes de manera muy inteligente, porque la familia se defiende por sí misma. Grupos grandes los pone en los portillos, ora a Dios y les dice: luchen por sus hermanos, por sus esposas, por sus hijos, sobrinos, hijos. Verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Les está recordando quién es su Dios: el que abrió el mar rojo, el que mandó las plagas, el que endureció el corazón de Faraón, el que ha hecho todos esos milagros, el que hizo que los muros de Jericó se cayeran. Ese es nuestro Dios, grande y temible. Pelead pues por vuestros hermanos, vuestros hijos, mujeres y por vuestras casas. Del verso 16 hasta terminar el capítulo 4, se concluye la construcción del muro, sin contar las puertas. Las puertas se pusieron al final. Se ciñeron sus espadas y con la otra mano trabajaron. Aquí hubo un problema, porque toda la gente estaba pegada como hormigas al muro, trabajando. Pero cuando se enteraron de que los iban a atacar militarmente, Nehemías puso la mitad de gente con espadas y la otra mitad las dejó trabajando. Se disminuyó a la mitad la mano de obra. Pero los que estaban trabajando con el muro también traían espadas ceñidas a los lomos. Trabajaban de sol a sol, desde que amanecía hasta que se aparecían las estrellas. Y luego, para dormir, no se quitaban la ropa, para no perder tiempo. Solo amanecía y se paraban vestidos. Nehemías hacía lo mismo, porque uno dice: bueno, yo soy Nehemías y yo soy el que estoy mandando acá, yo sí puedo bañarme diario y yo sí puedo irme a dormir temprano. No, Nehemías, él y sus oficiales no se quitaban la ropa y se levantaban a trabajar temprano a la par. Ese era Nehemías. ¿Qué necesidad tenía Nehemías de estas cosas? Él era copero del hombre más poderoso del mundo. Nehemías era un hombre sumamente rico, pero él es un hombre de Dios. Terminamos capítulo 4, vamos al 5. Surgió un problema, algo extraño. Todo el pueblo se empezó a quejar de que estaban bien pobres y bien endeudados. Los judíos ricos de Jerusalén habían empobrecido a los judíos pobres, los hicieron más pobres, de tal manera que llegó la situación insoportable. No tenían para comer los pobres. Habían pedido dinero prestado a los ricos. El interés era gravísimo, eran 12%, es mucho. Y entonces iban quedando sin dinero los pobres. Después empeñaron su viña, empeñaron todo, empeñaron hasta sus hijos y sus hijas. Se permitía la esclavitud. Todo esclavo en el año del jubileo iba a ser libre. Y toda tierra que hubiera estado hipotecada o grabada
En el año 50 regresaba a su dueño original, pero faltan 2 años antes del jubileo. Entonces yo le presto poquito, porque su tierra se la va a tener que regresar en 2 años. Pero si estamos en el año 20, todavía faltan 30. Entonces le doy más, porque todavía puedo explotar la tierra. Levítico y Deuteronomio decía que está prohibido prestarle de judío a judío con interés. El judío podía prestarle a un gentil y cobrarle interés. Y estos, con un interés terrible, tenían al pueblo en la miseria y todavía el pueblo trabajando. Lo que hace que un hombre explote a otro es que no lo considera su prójimo. Porque la ética cristiana dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando alguien explota y deja en la miseria a alguien, ¿sabe qué también considera? Que sus hijos no valen lo mismo que los hijos de él. ¿Sabe qué considera? Que su carne no es la misma carne que la mía. La mía vale más. Un político que llega a un pueblo pobre y llega a robarle, ese hombre también piensa que su hijo y su carne vale más que los hijos y la carne de esos pobres. Tú no eres su prójimo. Este perfil lo define este capítulo. Entonces hubo gran clamor en el pueblo. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado para comer. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano. Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. El tributo del rey es el impuesto que Jerusalén pagaba a Persia, a Artajerjes. Y Artajerjes, por supuesto, con ese dinero mantenía al gobernador de Jerusalén y su gabinete. El pueblo le dice: estamos tan pobres por los préstamos con otros judíos y también por el tributo al rey, como pensando que Nehemías está comiendo el tributo del rey. Un capítulo adelante, Nehemías aclara este asunto: ni un peso he tomado del pan del gobernador. Todo lo que me como y los que comen conmigo es con mi propia plata que traje de Persia. No solo eso, compré judíos en Persia para que fueran libres. Este es un hombre de Dios. Pero ¿usted cree que Nehemías es un hombre que va a llegar a Jerusalén, va a engatusar a esa gente pobre, a pedirles dinero, diezmo, robárselo, irse de Jerusalén más rico que como llegó y dejar a los pobres en miseria? No. Nehemías es un hombre de Dios, teme a Dios. Por eso aquellos que se meten en las iglesias a robar, a pedir diezmos, ofrendas para enriquecerse, no temen a Dios, no son hombres de Dios, sirven a sus vientres, dice la Biblia. No son hombres de Dios. Puede ser que sepan Biblia, puede ser que conozcan de memoria versículos bíblicos, pero eso no los hace hombres de Dios. Hemos tomado prestado para tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y aquí viene esto que es escalofriante. Ahora bien, nuestra carne, aunque sea carne pobre, es como la carne de nuestros hermanos, los ricos. La Biblia dice que somos de una sola carne. Nuestros hijos, aunque pobres y morenos, son como los hijos de los ricos. Hablo de gente verdaderamente rica en este mundo. Nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos e hijas, son esclavos. Y ahora nuestras hijas lo están y no podemos rescatarlas. Llámese redimirlas. ¿Y qué hizo Nehemías como hombre de Dios? Y me enojé mucho. Y medité el problema. Y en el verso 8 Nehemías les está diciendo: miren, cuando yo estuve en Persia yo compraba judíos para que fueran libres. Y ahora ustedes los venden. Versículo 8. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos. Pero todo tiene una razón. El verso 9. No andaréis en temor de nuestro Dios. Punto. En eso se resume todo. Cuando alguien roba a otro, cuando alguien odia a otro, cuando alguien le hace mal a otro, no lo considera su prójimo. Eso es todo. Y un hombre de Dios no puede hacer eso. Pero dense cuenta que aparece otro detalle. Nehemías también le había hecho préstamos a la gente, pero sin intereses. También yo, 10 y mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Y la propuesta es: quitémosles el gravamen, cancelémosle la deuda. ¿Pueden o no pueden? Y todos dijeron amén, se arrepintieron.
y cancelaron la deuda de todos. Pero Nehemías, que era un hombre muy listo, muy inteligente, dice, pero no nada más así. Vayamos con el sacerdote y juramenten que van a cancelar la deuda. Y la cancelan. Y después de esto, Nehemías hace un acto que era de maldición. Se sacude su vestido y dice, así haga Dios y a su casa aquel que no cumpla esto. Así se ha sacudido y vacío, y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a eso. Inyectó una vitalidad a todo el pueblo, le echaron más ganas, y el muro se terminó. Un acto de bondad. Verso 14. Nehemías dice lo siguiente, yo nunca he tomado del pan del gobernador, el sueldo que le tocaba por ser gobernador a él y a su gabinete. Yo como diario un buey asado, 7 ovejas y cada 10 días abundante vino, y lo comparto a 150 gentes que se juntan conmigo a comer en la mesa. Pero eso lo pago de mi bolsa. En los 12 años que estuve de gobernador, desde el 445 al 433, nunca comí del erario, ni me vine a enriquecer acá. Dice, también desde el día que me mandó el rey Artajerjes, desde el año 20, o sea, el 433, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores, los anteriores, ellos sí se comían todo el pan del gobernador y también sus chalanes. Y aún sus criados de los gobernadores anteriores se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Si alguien teme a Dios, ¿cómo voy a estar pensando en la bolsa de ustedes? ¿Cuántos hay aquí ahorita? 100. ¿Cuánto tendrá en la cartera cada uno? Si los emociono con una predicación basada en Malaquías, abriré las ventanas del cielo y derramaré. Me llevo tanto. Ese hombre, aunque sepa Biblia, no tiene temor de Dios. Aunque se vista de piedad. Ya ve que el ceseo los hace espiritual. La gloria de Dios. Son ladrones. Están pensando en el dinero de usted. Pero Nehemías no, porque tenía temor de Dios. Y ahora un hombre que tiene temor de Dios sí puede entrar al lugar santísimo y decir, Señor, perdona mis pecados. Dice, por el temor de Dios. Y no compramos heredad, porque había tanta hambre en ese tiempo de la construcción del muro, que los terrenos se los vendían a usted baratísimos. El mejor negocio es cuando hay pobreza, porque la gente te vende lo que tiene barato. Pero Nehemías no se aprovechó de eso, dice, no compré heredad de nadie, porque estaban en la pobreza. Él también restauró su parte en el muro. En el verso 18 dice, y lo que se preparaba cada día era un buey, 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí de mi salario como gobernador. Claro que no se quedaron a gusto estos hombres, los enemigos de Dios. Así que Sanbalat, Tobías y Gesem, al ver terminado el muro, aunque sin puertas, se volvieron a enojar mucho. Le mandan un recado a Nehemías. Queremos platicar contigo, ya en buena lid. Vamos al valle de Ono. Nehemías le dice, estoy ocupado en una gran obra, estoy construyendo la muralla. 4 veces lo mandan a llamar y él dice, no, estoy ocupado en la muralla. Entonces la 5ª vez, lo que hace Sanbalat es mandar una carta abierta. Una carta abierta era una falta de respeto para el que la recibía, porque normalmente las cartas se mandaban selladas con sellos reales. Además de una falta de respeto, era para que toda la gente pudiera echarle un ojo a la carta. La carta decía, todo mundo dice que te quieres rebelar contra Artajerjes, que estás construyendo la muralla para rebelarte contra el rey de Persia, y nosotros le vamos a ir a avisar al rey Artajerjes. Es más, ya nos han dicho que contrataste profetas para que declaren, hay nuevo rey en Judá. Nehemías, al recibir la carta, se da cuenta de la estrategia y dice, esto lo inventaste tú en tu corazón. Además, Nehemías sabía la confianza que Artajerjes le tenía. Sabía qué calidad de hombre era Nehemías. Nehemías estuvo 12 años hasta el 433 en Jerusalén y después
cumplió su palabra y regresó a volver a servirle a Artajerjes. Y después de 9 años regresa otra vez a Jerusalén en el año 424. Y lo que encontró después de 9 años fue terrible. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Recuerden que los 12 primeros capítulos de Nehemías suceden en un solo año, en el año 445. Y el muro dice que totalmente se terminó en el mes de Elul, que es agosto y septiembre, en el día 25. ¿De qué año? 445. Como no pudieron, viene otra estrategia. Empiezan a sobornar gente, empiezan a sobornar profetas, falsos profetas. Eso siempre ha existido. Uno de ellos se llamaba Semanías, falso profeta descendiente de un sumo sacerdote. Semanías estaba encerrado en su casa, Nehemías lo va a buscar y Semanías le dice lo siguiente: te van a matar hoy, esta noche, escondámonos en el templo. Nehemías, con discernimiento de espíritu, le dice: ¿un hombre como yo se va a esconder en el templo? No, él era un hombre que confiaba a Dios. Si Nehemías se había escondido en el templo, estaba violando las leyes sacerdotales, porque él no era sacerdote, él era un noble. Y un noble que penetre en el lugar santo estaba violando las leyes sacerdotales. Y entonces iba a echar a mucha gente en su contra. Y dijo: no me meteré. Vino luego a la casa de Semanías, al que le gustaba el billete, descendiente de sacerdote. Él estaba encerrado. Me dijo: reunámonos en la casa de Dios, templo, y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche te mato. Un hombre como yo, que teme a Dios, ¿ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo si él no es sacerdote para salvarse? No entraré. Más adelante la Biblia dice que el muro fue terminado el 15 del mes de Elul del año 445. Estamos a 445 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nehemías acaba de terminar un muro físico. Esdras terminó un muro espiritual cuando le dio la ley a los judíos. Entonces ahora toda la gente que vive dentro de Jerusalén se supone la gente salva, y afuera está el mundo. Pero cuando Jesús viene, dice Efesios que Jesús derribó la barrera que había entre los dos, y de dos pueblos hizo uno. Ya para finalizar, todavía tratan de inquietar a Nehemías. Pero ¿saben por quién le empezó a inquietar? Tobías. Pero hay un detalle: Tobías, ese amonita, estaba emparentado con un judío de nombre Secanías, y estos se mandaban cartas atrás de la espalda de Nehemías. Secanías le llevaba el chisme, todo lo que veía de Nehemías a Tobías, y hablaba grandezas de Tobías delante de Nehemías, porque este es judío. Secanías había emparentado a través de una hija con Tobías. Con todo eso estuvo luchando Nehemías. Cuando Nehemías regresa en el capítulo 13 de Persia, el pueblo se había apartado de Dios, nuevamente matrimonios mixtos. Le habían dejado de pagar el levita se había tenido que ir al campo a trabajar. ¿Y dónde creen que estaba Tobías? Viviendo en una de las cámaras del templo. ¡Qué descaro! Compare esa gente con Nehemías. Hay mucha diferencia. Que Dios bendiga a los Nehemías actuales y Dios reprenda a los falsos apóstoles, profetas que se han levantado hoy en día. Padre, gracias porque hemos expuesto estos 3 capítulos de Nehemías que dejan ver el perfil de un hombre de Dios. Sabemos que actualmente muchos púlpitos son abordados por gente que no te teme. Queremos, Señor, poder decir: ten piedad de nosotros. Queremos bendecir a tu pueblo. Queremos que este pueblo coma pastos verdes y abreve en aguas mansas. Estas son tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir edificando tu iglesia, piedras vivas, hasta el día en que la gloria venga en Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.